tal, muchachos? Bienvenidos una vez más a Create and Believe. El día de hoy voy a hablar acerca de un libro en donde nos prometen aprender algo en 20 horas. De hecho, justamente vendría siendo casi la cuarta o quinta vez que intento hablar de esto, porque hemos tenido problemas con el audio de este video y ya lo hemos grabado, yo creo que como unas 6 veces o 7. Pero bueno, muchachos, eso nos hace un poco más expertos según la teoría de este libro en particular. Pero bueno, vamos a... De hecho, aquí pueden ver una de las cosas que hicimos. Vamos a escribir uno más acá. Entonces, bueno, ¿de qué va este libro? Pues bueno, vamos a poner primero el título: cómo aprender algo en 20 horas. Perfecto. Entonces, ahora sí, muchachos, a ver, ¿de qué va este libro? Bueno, primero que nada, pues decirles quién lo escribió. Lo escribe Josh Kaufman. Josh Kaufman es un mercadólogo que justamente en su búsqueda por intentar aprender aún más cosas, lo que desea básicamente es encontrar una metodología que le diga cómo aprender algo de manera rápida. Y dentro de esta búsqueda lo que encuentra es que justamente que hay un libro que explica que para volvernos expertos necesitamos poder practicar algo 10,000 horas, ¿no? Y entonces dice, no es posible, porque pues al final del día, si quiere acelerar su progreso de aprender algo, o que está buscando cómo aprender algo nuevo, pues obviamente te topas con esta situación y dices, no inventes, ya no voy a aprender prácticamente nada en toda mi vida. Y esto justamente lo busca porque él tiene un hijo y desea aprender algo más rápido, se da cuenta que no tiene tiempo y pues dice, no, esto es imposible, porque justamente esas 10,000 horas, si le dedicáramos 8 horas al día, equivaldría a 5 años de tiempo. Entonces estaríamos hablando que es como si ustedes estuvieran trabajando en una empresa, por ejemplo, durante 5 años seguidos. Entonces, prácticamente lo que él comenta es que pues, esto lo deja descartado, ¿no? Esto lo manda hacia otra situación para que no se le quede ahí en la mente y empieza a investigar el cómo poder hacer algo de manera más rápida, cómo poder aprender habilidades de manera más rápida. Y él se encuentra justamente con el desarrollo de una metodología para la rápida adquisición de destrezas. Y es ahí justo donde él hace su librito, en donde nos promete aprender algo en 20 horas. Entonces, si comparamos las 20 horas con las 10,000 horas, pues evidentemente vamos a optar por estas 20,000 horas. Pero hay algo muy importante en esto y sí hay que resaltarlo bastante. Cuando estamos hablando de las 20,000 horas y hablamos particularmente de este rubro, nos estamos refiriendo a que queremos volvernos expertos. O sea, aquí estamos hablando de, por ejemplo, alguien que quiere ser concertista y quiere aprender a tocar el piano. Bueno, tiene que dedicarle tal vez 5 años para poder lograr esto. Versus el tal vez tener ahora, en este caso particular, estas 20 horas donde lo único que requerimos o queremos es obtener una nueva habilidad y aplicarla. ¿Vale? Entonces,
¿Qué es lo que dice justamente en su libro? Que de primera instancia hay que seguir una serie de pasos para poder lograr esta parte y que podamos tener un aprendizaje de 20 horas. Ahora, no pretendo que sea un clickbait, o sea, de hecho es un aprendimiento acelerado, sí, pero no vas a aprender algo en 20 horas. De hecho, es una forma de aprendizaje estructurado y por ende le vas a requerir poner un poquito más de tiempo antes de comenzar a, por ejemplo, practicar una nueva habilidad. Entonces, una de las cosas que primero dice, el punto número 1, es que hay que deconstruir las habilidades que deseemos aprender, ¿no? En este punto en particular de deconstruir las habilidades, él justamente dice que hagamos una lista. Y en esta lista hay que listar las destrezas necesarias para aprender esa habilidad. Lista de destrezas, ¿no? Entonces, cuando nosotros listamos las destrezas, vamos a entender qué necesitamos para aprenderlo. Oh, ahí nos faltó una letra. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál sería? Bueno, él dice que para poder hacer este aprendizaje estructurado de manera más rápida, hay que aprender solo lo suficiente. ¿Va? ¿Y a qué se refiere con aprender solo lo suficiente? Bueno, a que no nos estemos centrando en aprender cosas tan especializadas, no especializarse, ir al punto de nuestra necesidad. Aquí de hecho con eso que acabo de decir viene una parte muy importante que es entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de lo que queremos aprender. Esto es bastante importante porque si no vamos a estar ahí girando en torno a un montón de cosas que realmente no nos vayan a servir. ¿Vale? De hecho, en esta parte en particular, habla acerca de una investigación consciente, que puede ser investigación y lectura, ¿no? Claro está. Luego viene un siguiente punto que en este sentido él dice que es eliminar las barreras de aprendizaje. Ajá. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, él dice justamente que nosotros necesitamos tener un buen entorno de aprendizaje para poder detonar este tipo de habilidades. Entonces, tener un buen entorno, por tener un buen entorno, prácticamente se refiere a no distracciones y enfoque en lo que queremos aprender o estamos intentando aprender. ¿Vale? ¿Cuál sería el siguiente punto? Y de hecho es el último, y es de donde viene justamente el nombre de su técnica, practicar 20 horas. Y es practicar 20 horas de manera enfocada. ¿Recuerdan el punto anterior? Bueno, pues justamente es enfocarnos en esa práctica y desarrollarlo de buena manera. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿por qué digo que esto no significa que vayan a aprender algo en 20 horas? Si se dan cuenta, tenemos que hacer algo antes de empezar a practicar esas 20 horas. Y en ese entender, vamos a suponer el tiempo que nos podría estar demorando. Entonces,
De construir las habilidades, pues ¿qué necesitamos de primera instancia? Entender qué habilidades, tal vez necesitamos investigar un poco acerca de lo que queremos hacer para poder saber qué destrezas son a las que se está refiriendo. Entonces vamos a poner un punto particular en la de construcción. Vamos a decir que en la de construcción nos estamos refiriendo a que nos va a demorar tal vez unas 15 horas. ¿Vale? Cuando nos referimos a aprender lo suficiente, ahí es cuando ya una vez que investigamos, que leímos, nos enfoquemos en esas cosas. Entonces primero hay que identificarlos, hay que leerlo y todo eso. Tal vez para eso nos demoremos 5 horas, ¿no? De entender qué es lo que vamos a necesitar aprender, etcétera. Luego, para, por ejemplo, tener nosotros un buen lugar para hacer toda esta clase de cosas, tal vez cada vez que nos sentemos, tal vez cada hora que nos sentemos nos demore 5 minutos, ¿no? Tal vez aislarnos un poco del ruido externo, poner nuestros audífonos, escuchar música, cada uno tiene sus métodos, ¿no? Entonces vamos a decir que por sesión de 1 hora vamos a estar tardándonos 5 minutos. Entonces, con esto que llevamos aquí, acá y acá, ya llevamos 20 horas, serían 20 sesiones, más las 20 sesiones de esta parte de practicar 20 horas. Entonces tendremos 40 sesiones de 5 minutos. Allí estaríamos, por ejemplo, hablando que por hora podríamos tener 12 veces los 5 minutos. Ajá. Entonces, ahí estaríamos hablando que nos demoraría 1, 2, 3, como 3 horas y media. Vamos a ponerle 4 horas en total de estar ahí adecuando todo, ¿no? Entonces, como ven, y pues bueno, las 20 horas. Como ven, el método per se, ya cuando hablamos de la metodología, estamos diciendo que nos puede demorar hasta 44 horas. Un tiempo estimado promedio. Y obviamente no nos las vamos a chutar de corrido. De hecho, ahorita les voy a dar unos tips del por qué también no es bueno chutarnos de corrido, pero bueno, tendríamos estas 44 horas, ¿va? Entonces, aquí en este sentido particular, el mismo autor ofrece ciertos tips para que podamos mejorar nuestra forma de aprendizaje. Entonces, en ese punto en particular, empecemos, ¿no? Tips, que no es básicamente más que desglosar un poquito más lo que él dice, pero no deja de ser importante. El primer tip es no hacer las cosas más difíciles. Ajá. Entonces, el no hacerlo difícil, ¿a qué nos vamos a referir? Bueno, nos estamos refiriendo a justo no estar intentando aprender todo lo habido y por haber. Vamos a suponer que ustedes quieren aprender una nueva habilidad en Excel y en esa habilidad lo único que requieren tal vez, o sea, es una fórmula en específico. Ya se investigó, ya hicieron su investigación, ya revisaron qué es y ahora quieren ocuparlo. O sea, solamente es entender cómo va a funcionar esa función. No es ponerse a escribir, ni ponerse a leer, ni ponerse a entender el código de tal vez todo lo que está alrededor de Excel. Aprender un curso avanzado de Excel. No, o sea, ese no es el punto de esta metodología de estudio. Sino enfocar el esfuerzo que ustedes están haciendo en algo muy específico, ¿va? Entonces ese es el primero, no hacerlo difícil. El segundo de ellos, segundo tip que nos da, es básicamente algo que se puede desglosar en tres. El primero es aísla, el segundo es practica y el último es repite, ¿sale? Entonces, ¿por qué digo que se puede desglosar en tres si no lo pongo ahí? Todo junto, porque de hecho, a pesar de que parezca disco rayado, y es también para que eso se les quede en la mente, es cuando hablamos de aislar, obviamente hablamos de construir. ¿Y a qué se refiere con lo de construcción? Bueno, vamos a suponer, y de hecho él pone varios ejemplos, dentro de ellos pone a que te aprendas una canción. Pues vamos a pensar que estamos por querer aprendernos una canción. Entonces queremos aprendernos tal vez un instrumento, la guitarra, y aprender a cantar pues la letra, ¿no? Y todo eso. Entonces ahí ¿qué tendríamos? Bueno, tendríamos justamente que deconstruirla en el canto y deconstruirla en el instrumento.
Y en esta parte particular, pues que tenemos ya, estamos hablando de canto y estamos hablando de instrumento, ahí tendremos que justo dividirlo también, ¿no? Y ahorita va a ser un ejemplo muy básico, pero tal vez para canto, saber el tono en el que necesitamos cantar, las notas y la letra, ¿no? Ahora, ¿qué tal vez necesitaríamos para el instrumento? Bueno, aprendernos los acordes, tal vez el ritmo. Y así con eso ustedes ya van a lograr de construir, pues básicamente la habilidad. En este caso estamos hablando, en este caso estaríamos hablando de tono, notas, letra, acordes y ritmo. Son 5 destrezas que ustedes tal vez necesiten aprender para poder lograr tocar un instrumento. Ahora, en la parte ya de lo que es la práctica, pues obviamente se está refiriendo a que ustedes estén practicando cada una de estas destrezas. El ritmo, los acordes, el tono, notas, letras, etcétera, etcétera. ¿Cómo la van a practicar? Bueno, ahí está involucrada estas 20 horas de las que estábamos hablando. Uy, ese color ni se ve. Vamos a marcarla con otro color tal vez más fuerte. Ahí estábamos hablando de las 20 horas. Entonces, ustedes van a enfocar sus esfuerzos en estar practicando esas 20 horas, pero ¿qué vamos a tener? Que no las van a tener de corrido, y por ende ahí es donde entra la parte de la repetición. Y en la parte de la repetición me refiero a que, por ejemplo, ustedes estén revisando. ¿Qué estoy revisando? Bueno, que están revisando los acordes que van a tocar, tocarlos, la letra la tienen que revisar, tienen tal vez que escucharla, ¿no? Escuchar para entender el ritmo, y también después se ponen a practicar, ¿no? Obviamente eso buscando un ciclo que prácticamente es infinito. Bueno, infinito hasta donde ustedes quieran practicar, claro está. Pero que si lo ven, pues estamos teniendo esto. Estamos teniendo una repetición. Ahora, el último punto que de hecho él dice es la parte del descanso, ¿no? Y en este último punto de descanso entra mucho esta parte de la repetición, porque en la parte de la repetición nosotros, para poder adquirir más rápido el conocimiento, nos va a servir demasiado, no tiene ni idea cuánto, el que nosotros estemos yendo a descansar. Y de hecho recomienda que si vamos a practicar algo y ya lo hemos repetido, nos tomemos descansos, y en este caso él sugiere que vayamos a dormir, ¿vale? Ya se ha probado durante muchísimo tiempo que si nosotros logramos, por ejemplo, o queremos más bien aprender una nueva habilidad, nos sirve de mucho poder ir a, bueno, nos sirve de mucho después de estar ensayando algo, practicarlo, aprenderlo, descansar, para que se quede dentro de nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces esto es una de las cosas, yo diría que más importantes respecto a lo que él comenta, pero pues obviamente allí entra esa parte de la repetición. Entre más veces repitemos este proceso, más veces podrá quedarse esta situación en nuestra mente, ¿va? Ahora, de todo lo que les estoy diciendo, sobre todo en la parte de no hacerlo difícil y lo que les comentaba en este punto en particular, ¿dónde era? Es aquí en el entendimiento de lo que se va a aprender y el no hacerlo difícil, se requiere un poco de experiencia, ¿vale? ¿Y por qué digo que se requiere un poco de experiencia? Porque, a ver, pensemos un poco. Si nosotros no sabemos nada acerca del tema, no vamos a poder enfocar el esfuerzo hacia las habilidades que hayamos de construido. De hecho, una de las cosas que yo les dije es que las ideas se generan por medio de la experiencia. Prácticamente es como si fuera su papá. Ahora,
Si ustedes lo ven desde un sentido como muy simplista, esta experiencia viene de qué? De escuchar música, si estamos hablando del ejemplo anterior, pero esto es una especie de escuchar en manera activa, ¿no? Es una escucha activa, no solo escuchar música por escuchar. Y también de la experiencia, pues puedes sacar búsquedas específicas. ¿Eso por qué es así? Bueno, no es más que el hecho de ya tener justamente un poco de experiencia al respecto, ¿vale? Ah, que la queríamos otro color, ¿vale? Entonces, yo voy a tener que esto se dirige de acá, pero estas dos en lo particular, este va a ser así, estas dos convergen. De hecho, es hacia la idea, perdón. Estas dos convergen hacia la idea, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta experiencia, tenemos esta parte de escucha activa y todo eso? Bueno, nos puede surgir la idea, en este sentido, de buscar cierto tipo de habilidades. No solo eso, también nos va a permitir asociar aprendizajes pasados con nuevos conocimientos. De hecho, por ejemplo, una persona que aprende un lenguaje puede empezar a aprender muchos lenguajes de manera acelerada porque justamente su cerebro ya conoce cómo aprender un lenguaje y lo que busca es estructurar ese tipo de aprendizaje y encaminarlo hacia allá. Entonces, de hecho, los políglotas les hace muy fácil hablar diversos tipos de lenguas por esta misma situación. Ajá. Entonces, bueno, yo les podría decir que si ustedes buscan ir adquiriendo habilidades, también se pueden ir haciendo mejores en la adquisición de habilidades. Y si hablamos, por ejemplo, de instrumentos, si logran aprender a tocar un instrumento, la guitarra, tal vez después puedan aprender a tocar el bajo, después el ukulele o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si ustedes desean mejorar sus habilidades, busquen siempre asociar a sus experiencias, como bien lo dije en videos pasados, respecto a las ideas. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que tengan excelente tarde, excelente noche o excelente día. Nos vemos en otra ocasión, en otro video en Create and Believe.
¡Corte! ¿Qué cosa que a nosotros nos permita no volver? 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Ya. Sí. En el video pasado ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos. Ah, no es cierto. $500. Ahora sí. Oh, tu casa también dice este tema. Vamos a borrar todo de nuevo.